Historia 1. El huésped que nunca hizo el check-out en una posada rural de Galicia. Me llamo Marcos Ortega, soy arquitecto y vivo en A Coruña con mi pareja, Lucía. Esta historia nos pasó hace 3 años, en una escapada de fin de semana a una zona rural de Galicia, cerca de la Ribeira Sacra. La idea era desconectar unos días del trabajo, del ruido, de todo. Habíamos encontrado una posada con mucho encanto por internet, una de esas casas antiguas de piedra reformadas, con vistas al bosque y apenas 5 habitaciones. El lugar perfecto para descansar. Llegamos un viernes por la tarde, justo cuando empezaba a lloviznar. La carretera era estrecha, con curvas cerradas, y por momentos nos preguntábamos si el GPS se había equivocado. Pero no, al final del camino, entre los árboles húmedos y un silencio espeso, apareció la posada. Tenía una fachada cubierta de hiedra, tejas oscuras y un cartel de madera colgando: Casa do Souto. Nos recibió una mujer mayor, Mercedes, muy amable, que nos ofreció té caliente y nos dijo que éramos los únicos huéspedes esa noche. Nos pareció raro, siendo temporada de escapadas, pero lo agradecimos. Nos dio la llave de la habitación número 4, en la planta alta, al fondo del pasillo. Subimos, dejamos las mochilas y bajamos a cenar en el pequeño comedor, donde Mercedes nos sirvió una sopa gallega buenísima y empanada casera. Todo parecía perfecto. Esa noche, sin embargo, las cosas empezaron a ponerse extrañas. Desperté alrededor de las 3 de la madrugada porque escuché pasos en el pasillo. Pensé que tal vez había llegado otro huésped tarde, aunque Mercedes nos había dicho que no esperaban a nadie más. Escuché una puerta cerrarse con un clic suave. Me levanté en silencio, abrí la puerta del cuarto y miré hacia afuera. El pasillo estaba vacío, con esa penumbra cálida que dejaban las lámparas antiguas de pared. No vi a nadie, pero el sonido de pasos seguía, más abajo, como si alguien caminara en círculos en la planta baja. Volví a la cama. Lucía seguía dormida. No le di demasiada importancia. A la mañana siguiente, durante el desayuno, le pregunté a Mercedes si había llegado algún otro huésped durante la noche. Me miró con una expresión extraña, dejó la taza de café sobre la mesa y negó con la cabeza. Aquí no ha llegado nadie. De hecho, no tenemos reservas hasta el domingo. Lucía intervino, ella también había sentido algo raro, como si alguien hubiera estado parado fuera de la habitación durante unos segundos. No escuchó pasos, pero tuvo una sensación de incomodidad muy fuerte. Mercedes sonrió con una incomodidad apenas disimulada. Nos dijo que la casa era antigua y que los ruidos a veces engañaban. Decidimos salir a caminar por la zona. Era preciosa. Bosques de castaños, un río cercano, ruinas de un monasterio abandonado. Al volver, vimos a Mercedes hablando con un hombre en la puerta trasera. Él nos miró de reojo y luego se fue por un sendero entre los árboles. Ella se apresuró a volver al interior. Nos pareció raro, pero no dijimos nada. Esa noche, todo se intensificó. Lucía despertó sobresaltada porque escuchó a alguien respirando fuerte dentro de la habitación. Cuando encendimos la lámpara, no había nadie. La puerta seguía cerrada con llave, pero las cortinas estaban movidas, como si alguien hubiera pasado detrás. Lo más desconcertante fue que nuestras mochilas estaban abiertas, como si alguien las hubiese registrado. Bajé de inmediato a hablar con Mercedes. La encontré en la cocina, como si ya supiera que iba a ir. Me pidió que me sentara, preparó una infusión y me dijo algo que todavía me cuesta procesar. Esa habitación tiene historia. Fue la única que no quise cerrar después de lo que pasó. Pero no pensé que aún, y se quedó callada unos segundos. El huésped que dormía ahí hace unos años, desapareció. Se llamaba Mateo Varela. Vino solo. Era fotógrafo. Salió una mañana a hacer fotos por el bosque y nunca regresó. La Guardia Civil buscó durante semanas. Nunca encontraron su cuerpo. Le pregunté por qué seguía alquilando la habitación si había pasado algo así. Dijo que no creía en esas cosas y que necesitaba el dinero, pero que desde entonces había tenido varias cancelaciones repentinas, especialmente en esa habitación. Volvimos a subir. Lucía estaba empacando. Me dijo que no podía quedarse una noche más ahí. Mientras guardábamos las cosas, noté algo en el armario, una chaqueta de hombre colgada, vieja,
que definitivamente no era nuestra. En el bolsillo había una cámara fotográfica. La llevamos con nosotros. Al llegar a casa, unos días después, decidimos revisar la tarjeta de memoria. Las primeras fotos eran normales, paisajes de la zona, árboles, ruinas. Pero las últimas 3 imágenes eran dentro de la misma habitación donde habíamos dormido. La cama, la ventana, la puerta. Y en una de ellas, salíamos nosotros 2 durmiendo. Alguien nos había fotografiado mientras dormíamos. Desde entonces, nunca más volvimos a una posada rural. Y aún conservo esa cámara, sin atreverme a borrar ni una sola imagen. Historia 2: Lo que vi por la mirilla durante una tormenta en Veracruz. Me llamo Iván Ríos, soy originario de Puebla, pero esta historia me pasó hace 2 años, cuando estuve una temporada en Veracruz trabajando de manera remota. Quería alejarme un poco de la ciudad, del ruido, de todo. Encontré una casa frente al mar, en una playa pequeña llamada Playa Escondida, cerca de Tecolutla. Era una casa sencilla, de 2 plantas, con un porche de madera y una vista preciosa del Golfo. La dueña, una mujer mayor que vivía en la capital, me la alquiló por un mes completo a muy buen precio. Demasiado bueno, pensé en ese momento, pero no le di importancia. Llegué un martes por la tarde. El clima estaba raro, como si algo se estuviera acumulando en el aire. El calor era pesado, casi sofocante, y el cielo tenía un tono gris verdoso. La casa estaba justo al final de un camino de arena, sin vecinos cercanos. Había algo inquietante en el silencio del lugar, interrumpido solo por el sonido de las olas rompiendo. Aún así, me instalé sin problemas y esa noche dormí profundamente. El segundo día empezó a cambiar todo. Después de trabajar durante la mañana, salí a caminar por la playa. El viento había aumentado y el mar estaba más agitado. Volví justo cuando empezaron los primeros truenos. Cerré las ventanas y me preparé un café. Fue entonces cuando noté que la puerta principal tenía una mirilla antigua, de esas de latón, con un lente muy grueso. Nunca me había fijado. Me acerqué por curiosidad y miré hacia afuera. No vi nada raro. Solo la lluvia cayendo fuerte, el porche mojado y la playa vacía. Pero justo cuando me alejé de la puerta, escuché un golpe seco. Como si algo hubiera chocado contra la madera. Miré por la mirilla otra vez. Nada. El porche estaba vacío. Supuse que sería el viento. Pero los golpes continuaron, cada cierto tiempo. No eran constantes. A veces eran suaves, como si alguien tocara con los nudillos. Otras veces, más fuertes, secos, como si algo pesado se dejara caer contra la puerta. Empecé a sentirme inquieto. Intenté grabar el sonido con el celular, pero cada vez que lo hacía, no pasaba nada. Silencio total. Esa noche, mientras la tormenta crecía allá afuera, los golpes regresaron. Miré por la mirilla por pura desesperación. Y fue ahí que lo vi por primera vez. Una figura. Alta. Estaba justo frente a la puerta, tan cerca que casi podía ver los poros de su piel. No tenía rasgos definidos. Era una presencia oscura, difusa, como si estuviera atrapada dentro del lente. No se movía, no respiraba. Solo estaba ahí. Di un paso atrás, temblando. Cerré todas las ventanas, apagué las luces y me encerré en la habitación. Pasé la noche en vela. A la mañana siguiente, convencido de que tal vez había sido una alucinación, decidí llamar a la dueña. Le conté lo que había pasado. Guardó silencio unos segundos y luego me dijo: ¿Miraste por la mirilla? Le dije que sí. Su respuesta fue tan seca como escalofriante. No deberías haberlo hecho. Intenté preguntarle a qué se refería, pero ella solo me dijo que mantuviera la puerta cerrada y evitara mirar. Luego colgó. Eso solo aumentó mi ansiedad. Esa noche, volvió a llover. El viento parecía golpear la casa con fuerza y los truenos hacían temblar las paredes. Los golpes en la puerta regresaron, más insistentes. Me senté en el suelo, frente a la entrada, durante horas, sin atreverme a mirar por la mirilla. Pero cometí el error de hacerlo de nuevo. Esta vez, la figura estaba más clara. Era como un hombre, pero con la cabeza ladeada,
como si el cuello estuviera torcido. Sus ojos, o lo que parecían ser ojos, estaban hundidos. No parpadeaba. Me miraba directamente, aunque era imposible saber cómo podía verme desde fuera. Quise abrir la puerta. Parte de mí quería abrirla. Como si una voz dentro de mi cabeza dijera que ya era hora. Que lo dejara entrar. Me alejé de la puerta y me metí en la habitación, llorando, con la puerta cerrada y el armario atrancado contra ella. No dormí nada. Al día siguiente, noté algo aún más perturbador, huellas en el porche. No era barro. Era algo más oscuro. Parecía hollín. Había marcas de pies descalzos que venían desde la playa, y terminaban justo frente a mi puerta. Llamé a un amigo en Poza Rica y le pedí que viniera a buscarme. No quería pasar otra noche ahí. Me dijo que salía al día siguiente temprano. Esa noche fue la peor de todas. La tormenta pareció desatarse como nunca antes. Los relámpagos iluminaban toda la casa. Y entre cada destello, vi algo más allá de la puerta. No a través de la mirilla esta vez, sino por las ventanas, una silueta que se movía entre las sombras, que se arrastraba por la arena, acercándose, retrocediendo, esperando. A medianoche, escuché pasos dentro de la casa. No abrí la puerta de mi habitación. Solo escuché. Los pasos eran lentos. Deliberados. Como si alguien descalzo caminara sobre madera mojada. Y luego, silencio. Al amanecer, mi amigo llegó. Me encontró encerrado, pálido, sin haber pegado el ojo. Le rogué que me llevara de inmediato. Mientras cargábamos mis cosas, le pedí que mirara por la mirilla. Lo hizo. Y solo dijo: «Hay algo raro con este lente. Se ve demasiado cerca. Como si alguien estuviera ahí mismo». Desde entonces, no he vuelto a Veracruz. A veces, cuando hay tormenta, me despierto en la madrugada sintiendo que alguien me observa. Y lo peor, es que, a veces, creo que lo veo. No a través de una mirilla. No frente a una puerta. Lo veo parado al pie de mi cama. Esperando que lo deje entrar. Historia 3 del ascensor del turno de noche en un hotel de Chicago. Me llamo Camila Estrada, soy de origen mexicano pero llevo viviendo en Chicago desde hace 7 años. Trabajo como recepcionista nocturna en un hotel de estilo antiguo en el centro de la ciudad, uno de esos edificios restaurados que aún conservan buena parte de su estructura original del siglo pasado, mármol en el vestíbulo, techos altos, lámparas colgantes de cristal, y, lo más importante en esta historia, un ascensor viejo, de puertas metálicas que chirrían cada vez que se abren o cierran. Trabajo ahí desde hace casi 4 años, pero todo empezó a cambiar hace aproximadamente 1, cuando me asignaron el turno fijo de noche. El hotel no es muy concurrido en ese horario, así que mi trabajo consistía, sobre todo, en estar en recepción, atender llamadas ocasionales, registrar a los pocos huéspedes que llegaban tarde y vigilar las cámaras de seguridad. Era un trabajo tranquilo. Hasta que dejó de serlo. Las primeras veces que noté algo extraño fueron muy sutiles. El ascensor bajaba solo a planta baja en medio de la noche, sin que nadie lo llamara. A veces se abría, se quedaba unos segundos con la puerta abierta y luego se cerraba. Pensé que podría ser un error mecánico. No sería raro, ese ascensor tiene más de 70 años. Pero luego las cosas empezaron a ponerse raras de verdad. Una noche, alrededor de las 3:17 de la madrugada, lo recuerdo exacto, el ascensor bajó del piso 7 al lobby. Vi cómo se abrían las puertas en la cámara. No había nadie dentro. O eso pensé. Porque mientras observaba, noté algo extraño, una sombra, como si alguien estuviera justo fuera del ángulo de visión de la cámara, parado en la esquina del ascensor. No se movía. No hacía nada. Pero estaba ahí. Lo sentí. Esperé. El ascensor no se cerraba. Pasaron más de 30 segundos y seguía abierto. Fui hasta el pasillo a ver en persona. Al llegar frente al ascensor, las puertas seguían abiertas, pero el interior estaba vacío. No había sombra. No había nadie. Caminé hacia adentro, y justo cuando di un paso dentro, las puertas se cerraron de golpe a mis espaldas. Me asusté tanto que grité.
Apreté el botón para abrirlas. Tardaron unos segundos, eternos, en volver a abrirse. Salí de inmediato, el corazón latiéndome en la garganta. Esa fue la primera noche que sentí que algo en ese hotel no estaba bien. Durante las semanas siguientes, el ascensor siguió comportándose de forma extraña. Siempre a la misma hora. Entre las 3:15 y las 3:30 de la madrugada. Siempre bajaba desde pisos superiores hasta el lobby. Siempre se abría. Siempre quedaba unos segundos abierto. Y luego subía solo de nuevo, casi siempre hasta el piso 7 o el 9. Lo reporté a mantenimiento. Vinieron 2 veces. Dijeron que no encontraron ningún fallo. Que todo funcionaba correctamente. Pero una noche, uno de los técnicos vino a hablar conmigo en privado. Me dijo que, al revisar el sistema del ascensor, notaron que a veces se activaba desde dentro, como si alguien presionara el botón del lobby. Pero eso solo podía hacerse si alguien estaba dentro. Yo les aseguré que no había nadie. Fue entonces cuando empecé a revisar más seguido las cámaras. Me obsesioné. Anotaba los horarios, tomaba capturas de pantalla, comparaba el movimiento del ascensor con el registro de tarjetas magnéticas de los huéspedes. Y encontré algo inquietante: el ascensor a veces se activaba en pisos donde no había nadie hospedado. Una noche, la más dura de todas, el ascensor se activó a las 3:18 desde el piso 9. Subió desde el lobby hasta ese piso sin que nadie lo llamara. Luego bajó de inmediato. Pero lo extraño es que, mientras bajaba, las cámaras en los pasillos del piso 9 captaron una figura. Era borrosa. No tenía forma definida. Pero claramente estaba ahí. Pasó frente a la cámara, lenta, muy lenta, y luego desapareció del encuadre. El sistema no detectó movimiento. Tampoco calor. Nada. Pero yo lo vi. Repetí el vídeo una y otra vez. Y siempre estaba ahí. A los pocos días, conocí a una huésped, una señora mayor que llegó sola y pidió hospedarse en el piso 9. Fue amable, pero un poco retraída. Al tercer día bajó a recepción a las 3 de la mañana, visiblemente nerviosa. Me dijo que había visto a alguien parado frente al ascensor, un hombre alto, vestido de negro, que no decía nada. Pensó que era otro huésped. Pero al acercarse, el hombre simplemente desapareció. Como si se hubiera desvanecido. Le ofrecí cambiarla de habitación. Aceptó de inmediato. Esa misma noche, mientras revisaba las cámaras, noté que el ascensor subió por sí solo al piso 9 a las 3:19. Pero esta vez, cuando se abrió, la cámara del interior captó algo. Una figura. Solo por un segundo. Inmóvil. Con el rostro completamente cubierto por sombras. No había detalles. No había ojos, ni nariz, ni boca. Solo oscuridad. Y lo más extraño, parecía estar mirando directamente hacia la cámara. Como si supiera que lo estábamos observando. Guardé esa grabación. La mostré a uno de los guardias. Me dijo que mejor no habláramos de eso, que cosas raras pasaban en edificios antiguos, y que lo mejor era ignorarlas. Pero yo no podía. Quería saber más. Empecé a investigar la historia del edificio. Antiguamente, había sido un hotel de lujo en los años 30, pero en los 50 pasó por una crisis financiera. Durante esa época, hubo un caso que nunca se resolvió: un huésped desapareció. Un hombre de negocios que llegó un viernes, pidió una habitación en el piso 9, y nunca hizo checkout. La habitación quedó intacta. Sus cosas seguían ahí. Pero él simplemente desapareció. Nunca encontraron su cuerpo. La policía cerró el caso como fuga voluntaria. Pero los trabajadores del hotel, según encontré en foros viejos, decían otra cosa. Decían que el ascensor empezó a funcionar solo justo después de esa desaparición. Y que algunos afirmaban haber visto a alguien subir, pero nunca bajar. Decidí enfrentarme a ello. Una noche, a las 3:17, cuando vi que el ascensor bajaba solo desde el piso 9, me paré frente a él. Esperé. Las puertas se abrieron. Vacío. Entré. Presioné el botón del piso 9. El ascensor subió lentamente. Cuando llegamos,
las puertas se abrieron y el pasillo estaba oscuro, más que de costumbre. El sensor de luz no se activó de inmediato. Di un paso fuera. Silencio absoluto. Entonces lo sentí. Algo detrás de mí. Volteé. No había nadie. Pero el ascensor seguía ahí, con las puertas abiertas, como esperando. Y fue entonces cuando lo escuché. Un susurro. Justo detrás de mi oído. No pude entender qué decía. Era como si alguien hablara en un idioma antiguo, confuso, dentro de mi cabeza. Corrí escaleras abajo. Bajé los 9 pisos sin parar. No miré atrás ni una sola vez. Desde entonces, ya no tomo el ascensor. Ni siquiera de día. El hotel sigue funcionando. El ascensor también. Pero si algún día te hospedas ahí, y en medio de la noche escuchas el sonido de las puertas abriéndose solas, no te acerques. Y por nada del mundo entres. Porque ese ascensor no siempre regresa con los mismos que suben. Historia 4. Me ofrecieron un cuarto más barato en Madrid y acepté sin preguntar por qué. Mi nombre es Santiago López. Soy colombiano, pero desde hace unos años viajo con frecuencia por Europa por trabajo. En marzo del año pasado me tocó asistir a una conferencia en Madrid, y aunque ya había estado varias veces en la ciudad, esa semana fue distinta. Muy distinta. No por la conferencia, ni por el clima, ni por la ciudad, sino por el lugar donde me hospedé. Todo empezó cuando intenté reservar un hotel cerca del centro. Como era temporada alta y la ciudad estaba llena de turistas, los precios estaban por las nubes. Me quedaban 2 opciones: pagar una fortuna por 3 noches, o aceptar una oferta extraña que encontré en una plataforma de reservas. Un pequeño hostal en Malasaña ofrecía un cuarto individual a mitad de precio. Las fotos no eran malas, el lugar parecía limpio, y tenía comentarios bastante positivos, excepto por un detalle. Varios huéspedes mencionaban el cuarto 203 con frases vagas, del tipo: me cambiaron de habitación y mejor así, el personal fue amable, aunque el primer cuarto me dio mala espina. Si pueden evitar la 203, háganlo. No había explicaciones concretas, solo esas insinuaciones. Cuando llegué al hostal, una mujer mayor me recibió en recepción. Muy cordial, con un aire un poco frío. Le di mi nombre y, al revisar su computador, me miró por encima de los lentes y me dijo: «Ah, el señor López. Veo que reservó la habitación 203. ¿Está bien para usted?» «Sí, claro», respondí sin pensar. Ella pareció dudar unos segundos, como si esperara que yo pidiera otra. Pero no dije nada. Me entregó la llave, no una tarjeta electrónica, sino una llave antigua, de metal, pesada. Me indicó las escaleras, ya que el ascensor estaba fuera de servicio. El hostal era un edificio viejo, restaurado a medias. Pisos de madera que crujían, paredes finas, y una decoración con cuadros antiguos que parecían salidos de un mercado de pulgas. Subí hasta el 2.º piso. El pasillo era angosto, con una iluminación tenue. Cuando llegué a la puerta 203, noté algo extraño. La puerta tenía marcas de haber sido forzada alguna vez. Como si alguien hubiera intentado abrirla con violencia. Metí la llave. La puerta se trabó un poco, pero al final cedió. El cuarto era peculiar. No era sucio ni maloliente, pero tenía un ambiente raro. Como si el aire estuviera más frío que en el pasillo. Las cortinas estaban cerradas y había un leve olor a humedad estancada. Encendí la luz. Era una lámpara de pie, de esas que no iluminan bien. La cama estaba hecha, pero la colcha parecía arrugada, como si alguien se hubiera sentado encima hace poco. Me acerqué a la ventana y la abrí. Daba a un patio interior lleno de sombras. Nada agradable. Pasé la noche ahí, sin mayores problemas, aunque me costó dormir. A las 3:40 de la madrugada me despertó un ruido. Un golpe seco, como si alguien hubiera cerrado una puerta en el pasillo. Me levanté, abrí la puerta y miré. Todo estaba en silencio. Me volví a acostar. Antes de dormirme, escuché lo que parecía un susurro, muy leve, justo al lado de mi cama. Me giré bruscamente. No había nadie. Al día siguiente, pregunté en recepción si había muchas personas alojadas.
Me dijeron que esa semana estaba bastante tranquilo, que en ese piso solo había otra habitación ocupada. Me pareció raro. Volví al trabajo todo el día, regresé de noche y encontré la habitación tal cual la había dejado. Pero algo no encajaba. El espejo del baño tenía una huella, como si alguien hubiera apoyado la frente contra él. Yo no lo había tocado. Esa noche, las cosas fueron distintas. A las 3:20 de la madrugada me despertó un sonido insistente. No eran pasos, ni voces. Era una respiración. Justo al lado de la cama. Entreabrí los ojos y por un segundo, vi algo. Una figura. No puedo describirla bien porque estaba en la oscuridad, pero era alta, delgada, con la cabeza inclinada hacia mí, como si me observara mientras dormía. Grité. Encendí la lámpara de golpe, y no había nadie. Nada. El corazón me latía con fuerza. Me levanté, revisé el cuarto. Cerré la ventana, aseguré la puerta. Pero ya no pude dormir más. A la mañana siguiente pedí cambiarme de habitación. La recepcionista, otra mujer más joven, me miró como si no le sorprendiera en lo más mínimo. Me ofreció la 105, en el primer piso. Acepté sin hacer preguntas. Esa noche dormí como un tronco. Ya con más calma, al día siguiente, me atreví a preguntar discretamente por la 203. La recepcionista bajó la voz y me dijo que no solían usar esa habitación, pero que en temporada alta, a veces no había opción. ¿Por qué?, pregunté. Hay cosas que es mejor no remover, dijo, sin mirar arriba de su pantalla. No insistí. Pero por la tarde, mientras tomaba un café en un bar cercano, conocí a un hombre mayor que dijo haber sido vecino del edificio antes de que se convirtiera en hostal. Le conté, sin muchos detalles, que me había hospedado en una habitación con un ambiente extraño, la 203. Él se quedó en silencio unos segundos, y luego me dijo: ahí vivía una mujer hace muchos años. ¿Sola? Dicen que hablaba con alguien que no estaba. Se quejaban del ruido. Un día, dejó de salir. Fueron a buscarla y la encontraron muerta, sentada en la cama. El médico dijo que fue un ataque al corazón, pero había algo raro en su expresión. Como si hubiera muerto gritando. Volví al hostal esa noche, inquieto. Me quedaban pocas horas para el vuelo de regreso. Al empacar mis cosas, decidí, no sé por qué, volver a subir al segundo piso. Quería ver la puerta una última vez. Subí en silencio, y cuando llegué al pasillo, lo encontré vacío. Pero la puerta 203 estaba entreabierta. Yo no había dejado la llave. Me acerqué. Empujé la puerta con cuidado. La habitación estaba igual. Pero en la cama, había una marca. Como si alguien estuviera acostado. Hundida. Justo al centro. Y entonces la vi. Reflejada en el espejo del baño, de pie, detrás de mí. Una figura oscura, sin rostro, quieta. Me giré. Nada. Pero el espejo seguía mostrando la silueta. Como si el reflejo no obedeciera a la realidad. Salí corriendo. Bajé las escaleras, tomé mi maleta y pedí un taxi. No dormí en el aeropuerto. No dormí en el avión. Y durante semanas, no pude dormir bien en casa. Desde entonces, cuando busco alojamiento, siempre pago más si hace falta. Nunca vuelvo a aceptar un cuarto más barato sin preguntar por qué. Porque ahora sé que a veces, lo barato, te cuesta más caro de lo que imaginas. Historia 5: la cabaña que aparece y desaparece en los bosques de Oregón. Me llamo Martín Álvarez. Soy de Guadalajara, pero desde hace 5 años vivo en Portland, Oregón, junto a mi esposa Nora y nuestra hija pequeña, Lucía. Esta historia no la he contado nunca, al menos no completa, porque todavía me cuesta entender lo que vivimos. O lo que creemos haber vivido. Todo comenzó durante un fin de semana largo en el mes de octubre. Queríamos alejarnos un poco del ruido de la ciudad y decidimos ir a acampar en los bosques del suroeste de Oregón, cerca de la zona del Monte Evo. Habíamos ido antes por esa zona, pero esta vez exploramos un área más profunda, menos transitada. Buscábamos un lugar tranquilo, sin señal, sin gente.
Llevábamos tienda de campaña, linternas, comida para 3 días y un mapa físico de los senderos. Aparcamos el coche al borde de una vieja carretera forestal y caminamos unas 3 horas hasta encontrar un claro cerca de un arroyo. Era perfecto. Armamos la tienda y esa primera noche dormimos sin contratiempos. Fue al segundo día cuando las cosas comenzaron a sentirse diferentes. A eso de las 5 de la tarde, mientras buscábamos ramas secas, Lucía señaló algo entre los árboles. Dijo que había visto una casa. No le hicimos mucho caso al principio, pensamos que estaba jugando. Pero luego Nora también notó algo. A lo lejos, entre la neblina que comenzaba a formarse, se distinguía una estructura. Era una cabaña. Pequeña, de madera oscura, con un techo inclinado cubierto de musgo. No aparecía en el mapa. Tampoco recordábamos haberla visto durante nuestra caminata de ida. Nos pareció extraño, pero pensamos que tal vez algún lugareño la había construido en una zona remota. Decidimos acercarnos con cuidado. A medida que nos aproximábamos, el aire se sentía más denso. El bosque estaba en completo silencio. Sin pájaros, sin insectos. Solo nuestros pasos sobre las hojas secas. Al llegar frente a la cabaña, notamos que la madera estaba húmeda, vieja, como si llevara décadas allí. La puerta estaba entornada. La empujé suavemente y crujió al abrirse. El interior era oscuro, pero no completamente. Había una chimenea apagada, una mesa con sillas y una cama cubierta con una manta polvorienta. Lo que más llamó nuestra atención fue un espejo de cuerpo entero en una de las esquinas, tapado con una sábana blanca. Lucía dijo que no quería entrar. Se quedó en la entrada, aferrada a la mano de su madre. «Vámonos, Martín». «Esto no me gusta», me dijo Nora en voz baja. Pero yo no podía dejar de mirar el espejo cubierto. Algo en mí quería ver lo que había detrás de esa tela. Me acerqué. Estiré la mano, y justo cuando iba a quitar la sábana, escuchamos un sonido que no venía de dentro, sino de fuera, un grito ahogado. Parecía un lamento, lejano pero claro. Como si alguien hubiera sido sorprendido por algo espantoso. Nos congelamos. Corrimos fuera de la cabaña, tomamos a Lucía y volvimos al campamento. Esa noche no encendimos fuego. Dormimos juntos en la tienda, en silencio. Nadie durmió realmente. Al amanecer, fui a buscar de nuevo la cabaña para ver si seguía allí. Caminé hasta el lugar exacto donde estaba, y no había nada. Nada. Ni una piedra, ni marcas en el suelo. Como si nunca hubiese existido. Volví al campamento confundido, y cuando se lo conté a Nora, me dijo que soñó con una mujer parada frente al espejo, dentro de la cabaña. Vestida de blanco, con el rostro tapado por su propio cabello. Empacamos nuestras cosas ese mismo día y comenzamos el regreso. Pero el bosque parecía distinto. Más cerrado. Caminamos más de lo que habíamos hecho a la ida, pero el coche no aparecía. Y entonces, otra vez, Lucía señaló algo entre los árboles. «Mamá, la casa volvió». Estaba ahí. La cabaña. En otro lugar, pero idéntica. No tenía sentido. Esta vez no nos acercamos. Nos dimos la vuelta y caminamos en dirección contraria. Durante casi 2 horas no hablamos. Cada tanto mirábamos hacia atrás y parecía que los árboles se movían. Como si se reordenaran. Finalmente encontramos el coche. O eso creímos. Pero tenía una capa de polvo más gruesa de lo normal. Como si hubiera estado ahí por semanas. Revisé el celular. Seguía sin señal, pero la fecha era la misma. Subimos y salimos de ese lugar. No volvimos a hablar del tema en semanas. Hasta que un día, ya en casa, Lucía dibujó algo en una hoja. Era la cabaña. Y dentro, frente al espejo, la figura de una mujer sin rostro. Le preguntamos qué era eso, y dijo: «La señora me dijo que pronto volveremos». Desde entonces, cada cierto tiempo, Lucía se levanta en la madrugada y camina hasta el pasillo, frente al espejo del recibidor. Se queda allí, mirándose, como hipnotizada. La primera vez que lo hizo, la despertamos suavemente. No respondía. Al rato, volvió en sí y solo dijo:
Ella me está esperando. La llevamos a un psicólogo infantil. No encontramos nada anormal. Pero cada noche, justo a las 3:17 de la madrugada, se despierta y camina al espejo. Siempre a la misma hora. La última vez que fuimos a visitar los alrededores del Monte Evo, pasamos por una gasolinera antigua. Allí, un hombre mayor vio a Lucía y nos preguntó si habíamos acampado cerca del Bosque del Reflejo. Nos dijo que, hace décadas, hubo reportes de una cabaña que aparecía y desaparecía, siempre con el mismo patrón. Quienes la veían terminaban cambiados. Dijo que nadie sabía quién construyó esa casa, pero que algunos afirmaban que dentro del espejo se quedaba una parte de ti. Que lo que volvía, no siempre era lo mismo. No sé qué fue lo que vimos. Ni si la cabaña está aún allá. Lo que sí sé es que, desde ese día, algo en nuestra hija cambió. Y cuando la miro fijamente al espejo del pasillo, a veces siento que no estoy viendo a mi hija, sino algo que la imita muy bien. Y que está esperando volver. Historia 6. La niña que golpeaba la puerta 303 cada madrugada en un hotel de Cancún. Me llamo Rebeca Herrera. Soy de Mérida, Yucatán, pero hace 4 años me mudé a Cancún buscando mejores oportunidades. Conseguí trabajo como camarista en un hotel de 3 estrellas ubicado en la zona centro, lejos de la franja turística de lujo, pero con buena ocupación todo el año. Nada especial, un lugar sencillo, viejo, pero funcional. El tipo de hotel que usan viajeros de paso o empleados de otras ciudades. La historia que voy a contar ocurrió en mi segundo año trabajando ahí, cuando todavía hacía turnos de madrugada porque era la nueva. El hotel tenía 6 pisos y yo me encargaba de los pisos 3 y 4, especialmente del servicio nocturno, llevar toallas extra, atender llamadas por fallos en el aire acondicionado o simplemente reportar anomalías. Nunca me había pasado nada extraño, hasta esa semana. Todo comenzó una madrugada, como a las 3:30. Estaba revisando una habitación desocupada en el piso 4 cuando escuché unos golpes secos en el piso de abajo. 3 golpes. Espaciados. Como si alguien llamara con los nudillos, con calma. Bajé por las escaleras para revisar. Al llegar al tercer piso, el pasillo estaba vacío. Silencio absoluto. Fui habitación por habitación hasta ubicar de dónde venían los golpes. Era la puerta 303. Me acerqué, toqué suavemente y dije: ¿todo bien ahí dentro? Nada. Revisé mi lista. Esa habitación estaba vacía desde hacía 2 días. Sin reservas. Intenté abrir con la llave maestra, pero la chapa estaba trabada. Como si alguien hubiera cerrado por dentro. Llamé a recepción, pero no había nadie más en ese momento. El recepcionista había salido a dejar unas llaves a un huésped en el estacionamiento. Decidí no insistir. Tomé nota y seguí con mi ronda. Pero la noche siguiente pasó lo mismo. Mismos golpes. Misma hora. Esta vez fui más rápido. Bajé en cuanto los escuché. Al llegar al tercer piso, vi algo que me heló la sangre. Una silueta pequeña parada frente a la puerta 303. Era una niña. De espaldas. Con el cabello muy negro, muy liso, y un vestido blanco. Estaba inmóvil. La luz del pasillo parpadeaba. Pensé que tal vez era hija de algún huésped. Me acerqué despacio y pregunté: ¿estás bien, mi amor? ¿Dónde están tus papás? No se movió. Di un paso más, y justo cuando estaba a punto de tocarle el hombro, desapareció. Así, sin más. Como si nunca hubiese estado allí. Sentí un vacío en el estómago, como si algo me hubiese tirado el alma al piso. Corrí a recepción. Ya estaba de vuelta el recepcionista, Jorge. Le conté todo, esperando que se riera o que me dijera que estaba loca por no dormir bien. Pero su cara se puso pálida. ¿Dijiste la 303? Asentí. Jorge suspiró y bajó la voz. No eres la primera que ve a la niña. Pero no digas nada a los huéspedes. La gerencia prefiere que lo ignoremos. Si hablas mucho, te cambian de turno o te despiden. Esa noche no volví al tercer piso. Me quedé en recepción hasta que amaneció. Al día siguiente, una huésped del cuarto 304 bajó muy alterada.
Dijo que alguien había estado tocando su puerta varias veces durante la noche. Que al mirar por la mirilla no había nadie. Que incluso escuchó pasos pequeñitos corriendo por el pasillo. Le ofrecimos cambiarla de cuarto, pero no quiso. Se fue esa misma mañana. Yo sabía quién había sido. ¿O qué? Esa noche llevé una grabadora pequeña que usaba para estudiar. La dejé grabando frente a la puerta 303 desde las 2:50 de la madrugada. Me escondí en la sala de servicio con la puerta entreabierta. A las 3:17, comenzaron los golpes. 3 golpes. Silencio. 3 más. Luego, una voz muy baja, casi un susurro. Una voz de niña que decía: «Ábreme, por favor. Tengo frío». Pero nadie contestaba. Solo el eco del pasillo vacío. A la mañana siguiente escuché la grabación. Era real. La voz estaba ahí. Le enseñé el audio a Jorge, y él me confesó algo que nunca olvidaré. Esa habitación estuvo cerrada por más de 20 años. Antes era una suite. Una familia entera se hospedó ahí en los 90. El papá, la mamá y una niña. Se fueron a nadar, pero la niña se perdió en la playa. Nunca la encontraron. La madre entró en depresión y terminó quitándose la vida en esa misma habitación. Desde entonces, la 303 tiene mala fama. Muchos empleados se han ido por lo mismo. Los golpes. Las apariciones. Intentamos hablar con la gerencia. Queríamos que cerraran esa habitación de forma definitiva. Pero solo la cerraron por unos días. Luego la abrieron de nuevo. Alegaron que era superstición de personal. Una noche, un huésped pidió la 303. Un señor que venía solo por negocios. A las 3 en punto, tocó el timbre de recepción. Parecía confundido. Nos dijo que una niña había entrado a su cuarto mientras dormía. Que estaba mojada, con los pies sucios, y le pedía que no la dejara sola. La buscó por todos lados y no la encontró. Dijo que el espejo del baño estaba empañado desde dentro, como si alguien hubiera estado respirando frente a él. Pidió cambio inmediato de habitación. Días después, la mucama encargada del cuarto lo encontró lleno de marcas de manos pequeñas en el interior de la ventana. Como si alguien hubiese querido salir. Ahora ya no trabajo en ese hotel. Renuncié hace un año. Pero a veces sueño con la puerta 303. Con los golpes. Con esa voz suave pidiendo que la dejen entrar. Y lo peor de todo es que, en sueños, a veces yo sí le abro. Historia 7. Lo que encontré bajo la cama de un Airbnb en Valencia. Me llamo Esteban. Soy de Monterrey, México, pero el año pasado estuve viajando por Europa durante un par de meses. Una mezcla de vacaciones y búsqueda personal, como esas que uno se inventa cuando está harto de todo y quiere escapar un rato. Había pasado por Berlín, Ámsterdam y Marsella antes de llegar a Valencia. Era septiembre. El clima era cálido todavía, y como ya no era temporada alta, encontré un Airbnb bastante accesible en el barrio del Cabanyal. El anuncio decía estudio acogedor cerca de la playa. Las fotos mostraban un lugar sencillo, con paredes blancas, una cama matrimonial, una cocina básica y un baño con azulejos antiguos. No tenía muchas reseñas, pero las pocas eran positivas. El anfitrión, un tal Marcos, me escribió por mensaje diciendo que él no estaría en la ciudad, pero que me dejaría la llave en una caja con código. Todo parecía normal. Llegué en la tarde. El barrio tenía cierto aire decadente. Calles estrechas, edificios viejos con balcones oxidados, graffiti por todos lados. Pero también una vibra auténtica, como de lugar que ha vivido muchas cosas. Al entrar al estudio, noté de inmediato un olor peculiar. No era sucio, pero sí cargado. Como humedad mezclada con algo más denso. Ignoré la sensación. Dejé mi maleta, abrí las ventanas y me preparé algo de comer. Esa noche dormí profundamente, aunque tuve sueños raros. No recuerdo los detalles, solo sé que me desperté sobresaltado a eso de las 4:20 de la madrugada. Había un silencio total, tan absoluto que dolía en los oídos. Me levanté para ir al baño y noté que el aire estaba más frío que antes, incluso con las ventanas cerradas.
Al volver a la cama, algo me detuvo. No sé por qué lo hice. Tal vez fue intuición. Tal vez un impulso estúpido. Pero me agaché y miré bajo la cama. Vi una trampilla de madera. Una compuerta rectangular, como las que se usan para acceder a sótanos o huecos técnicos. No tenía cerradura, solo una pequeña argolla de metal oxidado. No estaba en las fotos del anuncio, y lo juro, no estaba ahí el día anterior. O no la vi. Volví a meterme en la cama, intentando no pensar más en eso. Pero no pude dormir. A la mañana siguiente, decidí revisar. Levanté el colchón y aparté la cama con cuidado. La trampilla era vieja, con grietas y manchas negras. Me arrodillé, tomé la argolla y tiré con fuerza. Se abrió con un crujido seco, dejando salir un golpe de aire helado y un olor a encierro. Dentro, una escalera de metal bajaba unos 2 metros hasta una especie de cámara subterránea. No tenía linterna, así que usé la del móvil. Bajé los peldaños lentamente. Lo primero que vi fueron los azulejos. El mismo tipo de azulejos del baño, pero cubiertos de hongos y moho. El lugar tenía el tamaño de un armario grande. En el centro, una silla metálica con correas en los brazos y el respaldo. Alrededor, en las paredes, había marcas. Marcas de uñas. Como si alguien hubiera intentado salir. Me quedé paralizado. De pronto, algo crujió detrás de mí. Un golpe suave, arriba, en el piso del estudio. Subí como pude, con el corazón en la garganta. Cerré la trampilla y volví a empujar la cama sobre ella. Estaba temblando. Salí a caminar, a despejarme. Pensé en llamar a la policía, pero ¿qué iba a decirles? Encontré un sótano raro en un Airbnb. Lo tomarían como una exageración. Decidí escribirle a Marcos, el anfitrión. Le pregunté directamente qué era ese cuarto bajo la cama. No respondió. Horas después, recibí un mensaje breve. Ese espacio no está destinado para los huéspedes. Te pido que no lo abras de nuevo. Nada más. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en el sillón con la luz encendida. A las 3 en punto, escuché algo bajo la cama. Como si algo se arrastrara. Garras sobre madera. Me acerqué sin hacer ruido. El colchón vibraba, como si algo respirara justo debajo. No me atreví a mirar. Me fui a dormir al baño, con la puerta cerrada y bloqueada con una silla. Al amanecer, empacando para irme, decidí grabar un vídeo como prueba. Moví la cama, abrí la trampilla y bajé unos segundos con la cámara del móvil encendida. La habitación seguía ahí, igual, pero ahora había algo más. Una fotografía. Pegada en la pared, con cinta vieja. Una foto en blanco y negro de una niña. Tendría unos 8 años. Cabello corto, ojos muy abiertos. Al reverso, escrito a mano, decía: Marisa. 1992. Guardé el móvil y salí del lugar sin mirar atrás. Días después, desde Barcelona, intenté denunciar el anuncio en Airbnb. Para mi sorpresa, ya no existía. El perfil de Marcos estaba desactivado. Como si nunca hubiera estado ahí. Busqué la dirección en Google Maps. La fachada era la misma, pero el número de la puerta no coincidía. No sé qué era ese lugar. No sé quién fue Marisa ni qué pasó en ese cuarto. Pero desde entonces, hay noches en que me despierto con el mismo olor a encierro. Y aunque estoy a miles de kilómetros, juro que a veces escucho algo rascando debajo de mi cama. Historia 8 del huésped que siempre pedía el mismo cuarto en un motel de carretera en Texas. Mi nombre es Joaquín, y durante 6 años trabajé como recepcionista en un motel de carretera cerca de Amarillo, Texas. Un lugar pequeño, de esos que aparecen junto a la autopista en medio de la nada, con neons parpadeando. Habitaciones con puertas que dan al estacionamiento y una sensación constante de abandono. El tipo de sitio que sirve más para descansar un par de horas que para dormir tranquilo. El motel se llamaba Lone Star Inn, y tenía apenas 12 habitaciones. La mayoría del tiempo estaba medio vacío. Los clientes eran camioneros, parejas discretas, viajeros con prisas o, a veces, gente que simplemente no quería que le hicieran preguntas.
Yo trabajaba en el turno de noche, desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, y era el único en recepción durante ese horario. Todo era bastante rutinario, hasta que empecé a notar algo raro con un cliente en particular. El hombre era alto, delgado, piel pálida y siempre llevaba un sombrero negro. No hablaba mucho. Cada vez que llegaba, y lo hacía al menos una vez al mes, a veces más seguido, pedía la misma habitación, la número 9. Siempre la 9. Al principio no me llamó la atención. Hay huéspedes que se sienten más cómodos en un cuarto específico, ya sea por la ubicación, el tamaño o la señal del wifi. Pero con este hombre era distinto. Si la habitación 9 estaba ocupada, no aceptaba ninguna otra. Se daba media vuelta y se iba sin decir una palabra. Pagaba en efectivo, nunca daba su nombre, y no quería factura. Tenía un acento extraño, difícil de ubicar, como si no perteneciera del todo a ningún sitio. Siempre llegaba después de la medianoche, y siempre se iba antes del amanecer. Nunca pedía limpieza. Nunca encendía la televisión. Lo único que pedía era silencio y la habitación 9. Una madrugada, mientras hacía el inventario de toallas y artículos de baño, me fijé en el historial del sistema. El huésped había estado en la habitación 9 exactamente 12 veces en el último año. Todas las estancias eran de una sola noche. Siempre llegaba un día 13. Eso me inquietó. Decidí revisar los registros físicos más antiguos, los de años anteriores. Busqué los archivos en la oficina trasera. Lo que encontré fue aún más raro, el mismo hombre, o al menos alguien con las mismas características, ya había estado en ese cuarto muchos años atrás, incluso antes de que yo trabajara ahí. Y siempre bajo la misma condición, habitación 9, pago en efectivo, sin datos personales. Una noche, impulsado por la curiosidad, decidí preguntarle directamente. Le entregué la llave, y fingiendo amabilidad, le dije: ¿qué tiene de especial ese cuarto? El hombre me miró fijamente. Tenía los ojos grisáceos, sin brillo, como si fueran de vidrio. La 9 no me falla, dijo en voz baja. Y subió las escaleras sin añadir más. Esa noche no pude concentrarme. Miraba constantemente las cámaras de seguridad. Pero la de la habitación 9, curiosamente, tenía interferencias. Solo esa. Las demás funcionaban con normalidad, pero la del pasillo que daba al cuarto 9 siempre mostraba una imagen distorsionada, como si algo bloquease la señal. Pasaron unas semanas sin que el hombre regresara. Pero el 13 del mes siguiente, justo a las 2:17 de la madrugada, volvió a aparecer. Esa noche la habitación 9 estaba ocupada por una pareja que había llegado sin reserva. Cuando se lo dije, su rostro se endureció. ¿Estás seguro?, me preguntó, con una calma escalofriante. Sí, le respondí. Llegaron hace apenas unas horas. ¿Puedo ofrecerle otra? Me interrumpió con una mirada. Luego se fue caminando sin decir adiós. A la mañana siguiente, al revisar el sistema, vi que la pareja de la habitación 9 había hecho el check-out temprano. Muy temprano. Antes de las 5 de la madrugada. Lo extraño fue que no pasaron por recepción. Salieron sin dejar la llave. Fui a revisar el cuarto. Estaba completamente vacío. Pero había algo raro en el aire. Un olor como a metal, mezclado con tierra húmeda. Y en la pared del baño, justo detrás del espejo, alguien había tallado con algo filoso un símbolo que no reconocí, un círculo con 3 líneas atravesándolo, como una especie de cruz invertida. Esa misma noche, el hombre regresó. Yo estaba en el estacionamiento, fumando. Lo vi entrar sin mirar hacia los lados. Le entregué la llave sin decir nada. Después de eso, algo cambió en el cuarto 9. Empezaron a pasar cosas que no podía explicar. Huéspedes que se quejaban de ruidos durante la noche, pasos, murmullos, golpes suaves en las paredes. Otros decían que habían tenido pesadillas horribles. Una señora mayor aseguró haber visto a un hombre parado en la esquina del cuarto, observándola, aunque estaba sola. Una madrugada, decidí comprobarlo por mí mismo. Esperé a que no hubiera huéspedes, y cuando la habitación estuvo libre, la reservé bajo un nombre falso y me quedé a dormir. Llevé una cámara pequeña, una grabadora de audio y una linterna.
Desde el primer momento, el ambiente se sentía denso. Como si el aire fuera más pesado en ese cuarto. A eso de las 3:12 de la madrugada, la lámpara del buró comenzó a parpadear. Luego escuché un golpeteo suave, como uñas contra madera. Provenía del armario. Me acerqué lentamente. Lo abrí. Nada. Volví a la cama. Entonces, el televisor se encendió solo. Pantalla en blanco y negro, estática pura. La cámara que había dejado grabando en una esquina dejó de funcionar. Y en la grabadora, que aún conservo, quedó registrada una voz que no era la mía, ni de nadie presente. Susurraba. Siempre la 9, siempre. Salí del cuarto antes del amanecer. Y no volví a pisarlo jamás. Un par de semanas después, el hombre del sombrero dejó de venir. No supimos nada más de él. Pero desde entonces, cada vez que alguien duerme en esa habitación, deja una nota o una queja extraña. Algunos se marchan en mitad de la noche. Otros, simplemente, no despiertan. El dueño del motel decidió clausurar el cuarto. Lo usa como almacén ahora, pero yo sé que eso no detiene lo que sea que vive ahí dentro. Porque a veces, cuando paso por el pasillo, escucho que la televisión se enciende sola. Y al mirar por el pequeño ventanuco de la puerta, juro por mi vida que veo una figura alta, con sombrero, parada junto a la cama. Esperando. Siempre esperando la habitación 9. Historia 9. La habitación 12 nunca debe ser limpiada en una antigua pensión de Oaxaca. Mi nombre es Irma, y hace 4 años trabajé como encargada de limpieza en una pensión antigua en el centro histórico de Oaxaca. El lugar se llamaba Casa del Mezquite, y aunque estaba algo descuidada, atraía a turistas por su ubicación y por el bajo precio. Tenía ese aire viejo que a muchos les parecía pintoresco, con sus paredes de adobe grueso, techos altos con vigas de madera, y un patio central con una fuente que ya no funcionaba. Pero para quienes trabajábamos allí, la pensión tenía una energía distinta. Como si algo se hubiese quedado atrapado entre sus muros desde hace mucho tiempo. Cuando me contrataron, doña Leonor, la dueña, fue clara desde el principio. Limpias todo menos la habitación 12. Me lo dijo sin rodeos, sin explicaciones. Incluso me entregó un mapa impreso de la distribución del lugar con esa habitación marcada en rojo, como si fuera una advertencia. Pensé que era por alguna reparación estructural o porque guardaban algo ahí, pero con el paso del tiempo entendí que no era nada de eso. La habitación 12 estaba al fondo del segundo piso, al final de un pasillo estrecho y mal iluminado. La puerta, de madera maciza, tenía una cerradura antigua, oxidada, y sobre ella colgaba un pequeño cartel de metal que decía, fuera de servicio. Nadie entraba ni salía de ahí. Nadie hablaba de ella. Ni siquiera el personal más antiguo. Un día le pregunté a Maruca, una de las cocineras que llevaba casi 20 años allí, ¿por qué no se limpiaba ese cuarto? Me miró con una mezcla de miedo y resignación. Ahí pasó algo, me dijo. Mejor ni preguntes, Irmita. Tú haz tu trabajo y no te metas. Pero yo soy curiosa por naturaleza. Y fue precisamente esa curiosidad la que me arrastró, poco a poco, hacia algo que desearía nunca haber descubierto. Un miércoles por la mañana, mientras limpiaba el segundo piso, noté que la puerta de la habitación 12 estaba entreabierta. Me quedé congelada. Nunca la había visto abierta. Me acerqué despacio, sintiendo una especie de tirón en el estómago, como si mi cuerpo supiera que debía alejarse. Pero la curiosidad fue más fuerte. Empujé la puerta con suavidad y asomé la cabeza. El cuarto estaba oscuro, y olía a humedad, pero no a la humedad normal. Era algo más denso, más antiguo, como a encierro o a tierra removida. El aire era frío, mucho más frío que en el resto de la pensión, como si el tiempo allí no corriera igual. Adentro había una cama matrimonial con sábanas viejas y polvorientas. Un ropero de madera carcomida y una silla en la esquina. Nada más. Pero sobre la pared frente a la cama había algo que me hizo retroceder, un espejo enorme, de cuerpo entero, pero cubierto por una manta negra. La tela estaba sujeta con clavos. Y justo frente al espejo, en el piso, habían colocado un círculo de sal con símbolos extraños trazados con lo que parecía tiza roja. Sentí un escalofrío tan fuerte que me dieron ganas de llorar.
Cerré la puerta y bajé de inmediato a buscar a doña Leonor. Le conté que la puerta estaba abierta y que alguien debía haber entrado. Ella se quedó en silencio unos segundos y luego me dijo algo que jamás voy a olvidar. Si se abrió sola, no la toques. Y no vuelvas a subir esta semana. Suspiró profundo y añadió. Hace 5 años, una huésped se hospedó ahí. Vino sola, sin reserva, y pidió la habitación más barata. Le dimos la 12 porque en ese entonces todavía se usaba. Al día siguiente no bajó a desayunar. Subimos a tocar y no respondió. Cuando entramos, se detuvo un momento, tragando saliva, la encontramos sentada frente al espejo, con los ojos completamente negros, como si no tuviera pupilas. No respiraba. No tenía signos de violencia. Nadie pudo explicar qué le pasó. Desde entonces, sellamos el cuarto. Esa noche no pude dormir. La imagen del espejo cubierto y el círculo de sal me perseguía cada vez que cerraba los ojos. Y aunque juré no acercarme más, algo me atraía de forma irracional a ese lugar. Pasaron 2 semanas. Un viernes, la pensión estaba casi vacía. Yo me quedé a hacer horas extra porque una compañera se reportó enferma. Cerca de las 11 de la noche, mientras acomodaba unas toallas en el armario del pasillo, escuché un sonido suave. Era como si alguien arrastrara muebles en el segundo piso. Pensé que algún huésped se había perdido y subí con cautela. Al llegar arriba, el sonido cesó. Pero la puerta de la habitación 12 estaba abierta otra vez. Esta vez, el aire que salía del cuarto era helado, como si dentro hubiera un refrigerador encendido. Escuché un susurro, apenas audible, como si alguien hablara muy cerca de mi oído, pero sin formar palabras. Sentí que mis piernas temblaban. Y sin entender por qué, di un paso adentro. La cama estaba igual. El espejo aún cubierto. Pero el círculo de sal había sido interrumpido, como si alguien lo hubiera pisado o barrido. La tiza roja parecía más fresca. Y sobre la manta que cubría el espejo, había una palabra escrita con lo que parecía barro seco, o sangre. Decía, límpiame. Salí corriendo. Bajé las escaleras tan rápido que casi me caigo. No dije nada. Solo me fui a casa sin marcar salida. Al día siguiente, llamé para renunciar. No volví nunca más. Un año después, me encontré con una excompañera que todavía trabajaba ahí. Me dijo que después de mi renuncia, otras 2 empleadas de limpieza también habían intentado entrar en la habitación 12. Una de ellas empezó a tener alucinaciones. Decía que el espejo la llamaba por su nombre. La otra, simplemente desapareció. Sus cosas quedaron en el locker. Nunca volvieron a saber de ella. Hoy, dicen que la habitación está clausurada con cadenas por dentro y por fuera. Pero aún hay huéspedes que aseguran escuchar pasos por ese pasillo, incluso cuando no hay nadie más hospedado en el segundo piso. Algunos mencionan ver sombras moviéndose detrás de la puerta 12, o sentir una presencia cuando pasan frente a ella. Y otros, dicen haber soñado con una mujer parada frente a un espejo, sonriendo con los ojos completamente negros. Yo no he vuelto a pisar esa pensión. Pero a veces, cuando me miro en el espejo del baño por la noche, tengo la sensación de que hay algo detrás de mí. Algo que no se refleja, pero que siempre está ahí. Observando. Esperando a que alguien limpie lo que nunca debió ser tocado. Historia 10. Vi a alguien parado sobre la piscina vacía en un resort abandonado en Mallorca. Me llamo Álvaro, tengo 34 años y soy fotógrafo urbano. Me dedico a documentar lugares abandonados en diferentes partes de España, y de vez en cuando, en otros países. Siempre me han atraído los espacios que el tiempo parece haber olvidado, fábricas oxidadas, hospitales en ruinas, estaciones de tren cubiertas por la maleza, pero lo que viví en un viejo resort de Mallorca no tiene comparación con nada de lo que había experimentado antes. Era otoño. El turismo había disminuido y los vuelos estaban baratos. Viajé a la isla por unos días para desconectar, y de paso, explorar un par de lugares que había marcado en mi mapa. Uno de ellos era el Sol del Paraíso, un complejo turístico enorme que cerró a finales de los 90, después de varios incidentes que nunca terminé de entender del todo. Había visto fotos del lugar en foros de Urbex, piscinas vacías, habitaciones saqueadas,
pasillos con grafitis, y lo más inquietante, una figura que aparecía a veces al fondo de las imágenes, siempre cerca de la piscina principal. No sabía si era una leyenda urbana o un truco de edición, pero me intrigó lo suficiente como para ir. Llegué al resort en una moto alquilada. El camino que llevaba hasta el lugar estaba cubierto de maleza, como si la naturaleza quisiera tragarlo de vuelta. La verja de entrada estaba oxidada, medio caída. El cartel del resort aún colgaba torcido, con letras descoloridas, «Bienvenidos al paraíso». Entré por un hueco en la reja y avancé con la cámara colgada al cuello y una linterna en la mochila. El complejo era inmenso, varios bloques de habitaciones, salones de eventos, bares, y 2 piscinas. Todo en ruinas. Ventanas rotas, puertas caídas, muebles cubiertos de polvo. El silencio era espeso, solo interrumpido por el crujido de ramas secas bajo mis botas. Me sentí completamente solo, pero no en paz. La piscina principal estaba en el centro del resort. Era enorme, rectangular, y completamente vacía. Solo quedaba una estructura de concreto agrietada, llena de basura y escombros. Alrededor, las tumbonas estaban volcadas o rotas. El lugar tenía un aire tan muerto que me dolía el pecho solo de estar ahí. Aún así, saqué la cámara y empecé a fotografiar. Mientras revisaba las tomas en la pantalla, noté algo extraño. En una de las fotos, al fondo de la piscina, había una figura borrosa. No la había visto con mis propios ojos, pero ahí estaba. Parecía una persona, de pie en el centro. Pensé que podía haber sido un reflejo, una sombra mal capturada. Tomé otra foto. Esta vez, no había nada. Decidí bajar al interior de la piscina para conseguir una toma desde abajo hacia las habitaciones que rodeaban el lugar. Sentí que el aire se volvía más denso al descender, como si algo invisible me oprimiera el cuerpo. Había marcas en las paredes interiores de la piscina, arañazos, símbolos extraños hechos con pintura roja y negra, palabras ilegibles. Parecían recientes. Mientras encuadraba una nueva imagen, escuché un ruido seco, como un golpe en la superficie del borde. Giré la cabeza. No había nadie. Pero el sonido se repitió, como si algo hubiese caído. Salí de la piscina rápidamente, con el corazón acelerado. Y entonces lo vi. A unos 10 metros de distancia, al otro lado del borde, había una figura parada. Un hombre. Alto, delgado, completamente inmóvil. Llevaba ropa oscura, descolorida por el sol, y tenía la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado. No podía verle el rostro con claridad. El sol de la tarde lo dejaba en contraluz. ¿Hola?, pregunté en voz alta. No respondió. No se movió. Solo me observaba. Di un paso hacia atrás, sin dejar de mirarlo. En cuanto lo hice, él dio un paso hacia adelante. Como un reflejo. Una imitación exacta. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. Guardé la cámara apresuradamente y retrocedí unos metros más. Él repitió el movimiento. Cada paso mío, él lo replicaba. No esperé más. Salí corriendo del complejo, atravesando pasillos rotos y maleza hasta llegar a la moto. Cuando miré hacia atrás, no había nadie. Pero me temblaban tanto las manos que tardé varios minutos en encender el motor. Ya en el hostal, revisé todas las fotos de la tarde. En al menos 5 de ellas, la figura aparecía. A veces de pie, otra sentada sobre el borde de la piscina, y en una, de pie en la habitación del segundo piso, observándome por una ventana rota. No había forma de que alguien hubiese llegado antes que yo. El lugar estaba completamente sellado. Además, no había señales de vida, ni pasos, ni voces, ni movimientos aparte de los míos. Esa noche no dormí. Sentía que algo me observaba desde las sombras. En mi mente se repetía la imagen del hombre imitando mis pasos. Como si no fuera humano. Como si fuera un eco, una presencia. Al día siguiente, contacté con un forero que había publicado sobre el lugar hacía unos años. Le envié una de las fotos. Me respondió de inmediato. ¿Fuiste al sol del paraíso? ¿Y entraste solo? Le dije que sí. Su respuesta me heló la sangre.
Ese resort fue clausurado porque varios turistas desaparecieron entre el 97 y el 99. Siempre alrededor de la piscina. Nunca encontraron cuerpos. Solo sus cosas y marcas en el concreto. Algunos creen que ahí murió alguien antes de la inauguración. Un trabajador que cayó en la piscina vacía y quedó atrapado. Nadie lo encontró hasta semanas después, cuando el resort ya había abierto. Desde entonces, dicen que se aparece. Imitando a los vivos. Esperando a que alguien le haga compañía. Desde aquel viaje, he seguido explorando otros lugares, pero jamás volví a Mallorca. Ni una sola vez. Y aún hoy, a veces reviso esas fotos. En una de ellas, la más borrosa, la figura ya no está de pie. Está agachada. Como si hubiera descendido a la piscina. Y juro que en su rostro hay algo que se parece al mío. Como si se hubiera quedado con una parte de mí. Como si me hubiera imitado demasiado bien.